Entonces, reitero mi saludo, buenos días. Vamos a continuar con, creo que esta es la 9ª sesión del curso, y les recuerdo en lo que estábamos y hacia dónde vamos. ¿Ya? Ustedes están en una etapa de preparar su ensayo, que es el material base para después el tema del debate. ¿Ya? Y este ensayo es evaluado, se entregaría la próxima semana, el próximo sábado, y estábamos trabajando la sesión de hoy. Estábamos trabajando la última sesión, ¿no es cierto? Yo lo estaba ayudando a cómo construir el ensayo en función de preguntas concretas, ¿ya? Porque como vimos las últimas sesiones, el ensayo debe tener un tema general, por ejemplo, aquí lo tenía acá. Por ejemplo, el tema de la seguridad de las vacunas puede ser un tema general, ¿no es cierto? Y claro, uno podría preguntarse, en términos generales, ¿no es cierto?, que es como la pregunta que está rondando en la sociedad, razón por la cual hay mucha gente que no se quiere vacunar, ¿qué tan bueno o cuáles son los beneficios de vacunarse? ¿No es cierto? Esa pregunta, que es muy general, porque el concepto beneficio es demasiado amplio, lo mismo que el concepto de perjuicio, ¿no es cierto? Uno la puede desagregar en sus preguntas que me permiten a mí acercarme a la complejidad del tema. ¿Por qué? Porque cuando un tema es complejo, hay que separarlo en la mayor cantidad de partes posibles para ir analizando separadamente las partes y después tratar de integrarlas, ¿ya? Entonces uno podría preguntarse, por ejemplo, cuáles son los efectos secundarios de la vacuna, cuál es la efectividad de la vacuna para disminuir el riesgo de hospitalización. Ahí yo me estoy refiriendo a una cosa concreta, ¿no es cierto? Cuál es el coste económico de la vacuna, etcétera, ¿no es cierto? Si yo voy desagregando un concepto complejo que está detrás de un tema complejo, como el concepto de riesgo, el concepto de beneficio, bueno, yo así voy a empezar a formarme una idea, porque para mí, por ejemplo, el concepto de beneficio en este contexto de las vacunas podría haberse representado en varias dimensiones. Podría haberse representado en disminuir el riesgo de hospitalización, una opción, disminuir el riesgo de contagio con otros, otra opción, disminuir los síntomas, no necesariamente el riesgo de hospitalización, sino que disminuir los síntomas del COVID, otra posibilidad, ¿no es cierto? Y claro, con esas 3 dimensiones yo puedo hacerme una idea del beneficio de la vacuna, porque el beneficio tiene varias dimensiones. Respecto de los riesgos de la vacuna, claro, yo me podría hacer preguntas de cuáles son los efectos secundarios, incluso la palabra efecto secundario podría desagregarse aún más para hacer más simple el análisis. Yo podría decir qué porcentaje de la vacuna genera fiebre, porque está descrito que genera fiebre, pero qué porcentaje realmente tiene fiebre, qué porcentaje de personas presenta parálisis facial, como han dicho algunos. Yo no sé si realmente eso es cierto, ¿no es cierto? Qué porcentaje de personas presenta alergias, y así voy desagregando, ¿no es cierto?, el tema de los riesgos. ¿Qué porcentaje de personas muere después de la vacuna? Tengo entendido que es 0, ¿ya? Y así yo me voy haciendo una idea, ¿no es cierto?, de cómo estos efectos y secundarios, y por lo tanto, cuánto es el riesgo de la vacuna, ¿ya? Porque, por ejemplo, les pongo un caso. Supongan que hay un estudio que demuestra que de todas las personas vacunadas en el mundo con AstraZeneca, supongamos, ¿no es cierto? Esto es un dato ficticio, por favor, recalco. Supongamos que hay un estudio que dice que de todas las personas del mundo que fueron vacunadas con AstraZeneca, 3 personas tuvieron parálisis facial irreversible. ¿Ya? Supongan que pasa eso, ¿no es cierto? Bueno, ahí ustedes tienen una estimación de riesgo. Ahora, el asunto si ustedes están dispuestos a correr ese riesgo, que eso ya es lo que tiene que ver con la conclusión de su ensayo, ¿ya? Porque cada quien verá qué tanto se arriesga, ¿ok? Porque todo es riesgoso, porque les pongo un caso. Si ustedes me dicen que, si ustedes consideran que 3 personas con parálisis facial de todas las millones de personas vacunadas en el mundo es un alto riesgo, o sea, 3 de 10 millones, supongamos,
y ustedes consideran que es un riesgo que no están dispuestos a asumir, y por lo tanto en su ensayo van a concluir que yo no estoy dispuesto a asumir ese riesgo, lo considero muy alto, por lo tanto concluyo en mi ensayo que yo no me voy a vacunar, listo, están en su derecho de hacerlo, ya, están en su derecho de hacerlo. Pero puede haber otra persona que diga, mira, yo reconozco todos los beneficios, los estudios científicos son concluyentes, ese riesgo, 3 en 10 millones, estoy dispuesto a asumirlo por cuanto en realidad es un riesgo menor que me caiga un rayo, que es 1 en 1 millón. ¿Ok? Por lo tanto, si yo veo que es más riesgoso salir a la calle, a que me atropellen, eso es más probable que me pase a que me dé esto, bueno, asumo el riesgo. ¿Ya? Entonces, en este tema de construir el ensayo, estábamos en la última sesión desagregando la complejidad de los temas para que ustedes puedan analizar información y concluir. ¿Ya? No le estoy pidiendo que desagreguen todas las dimensiones de esos temas, desagreguen algunos, ¿ya? Muchos temas son tan complicados que es imposible hacer un ensayo que abarque todas las dimensiones, pero al menos algunas, ¿ya? Y en eso habíamos quedado. Y en la última sesión, habían algunas personas que no alcanzamos a analizar sus temas, ¿no es cierto? Entonces, voy a dar la oportunidad para que quien quiera compartir algunos temas y preguntas para que los analicemos y recomendarles mejoras, por favor háganlo inmediatamente. Voy a permitir. Acá, ¿no es cierto? Por favor, háganlo inmediatamente. Yo tengo otros temas que tratar, pero prefiero ocupar esta sesión para eso. Valentín. Hola, profe. Hola, hola. Yo tengo otras preguntas más respecto al formato del ensayo. ¿Ya? Quería saber si tiene que tener alguna fuente y número de letra específico. Ya, mira, respecto de la fuente, yo quiero que ustedes utilicen la fuente de las bases de datos científicas, ¿ya? Las que vimos en clase. O sea, fuentes científicas formales. ¿Cuáles vimos en clase? Vimos Cielo, vimos Science Direct. Profe, disculpe ¿Perdón? que lo interrumpa, pero me refería a la letra, al tipo de La letra. letra. Ah, perdón, la fuente de la... Okay. No, mira, no tengo una fuente determinada. Si ustedes quieren ocupar 10, 11, 12 de alguna... Leo de 10 para arriba, no de 9 para arriba, tengo buena vista. ¿Ya? El formato es una sugerencia, ya no vean esto. Yo sé que a lo mejor como ustedes vienen de la enseñanza media, ¿no es cierto? A veces los formatos son muy importantes en la enseñanza media y hasta los castigan si no respetan el formato, ¿ya? Yo en este caso doy un formato tipo para que ustedes no hagan un trabajo muy largo, nada más que eso, ¿ok? Si por ejemplo, ahí hay sugerencias que dice, mira, una página, y si ustedes ven la fuente con las cuales está escrita, los ejemplos ahí, tengo entendido que es Arial 10, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, ahora, si ustedes quieren hacer Arial 11 o Arial 9, y en vez de una página plana, hacer una plana y media de introducción, supongamos, no importa, ¿ya? No importa, yo no voy a evaluar el formato se los doy para que no le dediquen un tiempo exageradamente largo a este trabajo. ¿Ya? Nada más que eso, nada más que eso. Lo que sí les pido, y ahí espero haber aclarado la fuente es una sugerencia, letra 10, 11, 12, me da lo mismo, ¿no es cierto? Lo que sí les voy a pedir, ¿no es cierto?, es que las referencias, ya voy a utilizar la palabra referencia para no confundirlo con fuente, las referencias sí deben estar abajo puestas con suficiente información para yo encontrarlas, ¿ya? Porque lo que yo tengo que hacer en sus trabajos es chequear que efectivamente ustedes extrajeron del trabajo lo que realmente el trabajo concluye, ¿ya? Y que no lo tergiversaron, o que no lo leyeron, me imagino que ustedes son bien aplicados, digamos, pero me ha pasado que hay estudiantes que a veces son más dejados, ¿no es cierto? Y ponen un título de un trabajo y creen que con el título está la conclusión y dicen, este trabajo concluye que la vacuna hace mal, y uno se va a la conclusión y dice, la vacuna hace súper bien. O sea, quiere decir que nunca lo leyó. ¿Ya? Entonces yo necesito esa fuente para encontrar la fuente y chequear, en algunos casos, ¿no es cierto?, que es coincidente lo que dice el trabajo con lo que ustedes extrajeron en su ensayo. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, recomendación, Arial 10, está en Roman 10, está bien. ¿Ya? Si no les gusta, bueno, 11. Ya, gracias. Y otra cosa, me imagino, ahora que dice que es más liberal que el colegio, que no hay un mínimo de citas, o sí.
Mira, también es una recomendación, ¿ya? Yo les recomiendo que al menos tenga, y creo haberlo dicho, al menos tenga 2 o 3 citas formales, y ojalá del nivel de revisión, no de paper aislado. Nosotros se acuerdan que vimos en clase que están los papers, ¿no es cierto?, que estudian una cosa, ¿ok? Por ejemplo, el efecto de la vacuna sobre la fertilidad humana, si una cosa súper acotada, ¿ya? Y están las reviews, ¿no es cierto?, o revisiones, ¿no es cierto?, que repasan todos los artículos que se han publicado respecto a un tema, entonces abarcan mucho más y tienen conclusiones súper concretas. Entonces, si ustedes tienen 2 reviews o 3 reviews, es más que suficiente. Y también, ¿por qué les recomiendo esto? Porque no quiero que ustedes como que, no sé, se emocionen con esto, con este curso de propedéutico, porque, no sé, quieren entrar a la universidad y a la mejor carrera del mundo, y hagan una cuestión como con 50 citas y después dejen todo su colegio de lado y les va mal en el colegio. ¿Ya? Entonces, con 2 o 3 es suficiente. ¿Ya? Es una recomendación para acotarles la cantidad de tiempo que le van a dedicar a esto. ¿Ya? ¿Y por qué no soy tan exagerado con el tiempo que le van a dedicar a esto? Porque vamos a continuar debatiendo estos temas. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Ustedes van a mandar los ensayos, ¿no es cierto? Después yo voy a hacer una lista con los títulos de los ensayos de todos ustedes, y si es que hay algunos que coinciden, obviamente que van a quedar fusionados. Después les voy a pedir a ustedes que voten por los temas que más les gustan de todos los que ustedes analizaron. Que voten por 5 o por 10. Voy a sacar la cuenta porque vamos a hacer grupos de debate, ¿no es cierto? Y los temas más votados los vamos a seguir estudiando. ¿Ya? Pero que ustedes se hagan una idea, cuando uno quiere hacerse una idea de un tema complejo, quizá uno tiene que estudiarlo hasta un par de años, ¿ok? Entonces esto tiene que ser acotado. ¿Ya? Entonces no se extrañen que esto sea como que medio libre. Yo sé que a veces las personas del colegio vienen como con un formato medio militarizado. Bueno, no sé si yo no voy a hablar por todos mis colegas de la universidad, pero en general yo he visto que en la universidad estas cosas tan cuadradas no son tan importantes. Lo importante es la creatividad, lo importante es la parte propositiva, lo importante es el estudio, más que regirse en marcos determinados así que no se puedan mover. ¿Ya? Entiendo que en algunos contextos la parte así formal es muy importante, pero en ciencia no es tan importante. ¿Sí? Aquí voy a leer lo que dice el chat. Sí, profe, en las referencias, ¿cómo es eso de que hay que hacerle una carpeta electrónica aparte? No, mira, allá, es una buena pregunta. En realidad es un favor, no es obligatorio para el ensayo, es un favor. Usted en el ensayo van a poner las referencias al final del texto. ¿Ya? De hecho, déjenme proyectarle, creo que tengo abierto el formato del seminario. Ah, no, perdón, esta es otra cosa. A ver el formato. Dame un segundo, voy a abrir el formato del seminario y ahí voy a responder el tema de la pregunta que me están haciendo. Dame un segundo. Que abrió un informe, nada que ver. Y aquí está, ¿no es cierto? Déjenme agrandar esto. Ahí. Entonces, ustedes al final del ensayo me ponen la referencia, ¿no es cierto? Yo con esto es suficiente para yo poder encontrarlo, ¿ok? Ahora, les voy a pedir un favor, ¿ya? Que si ustedes revisaron estas referencias y las tienen en formato electrónico, por ejemplo, un PDF, junto con el ensayo, mándenme los PDF, ¿ya? Ahora, entiendo que a veces no la revisaron en PDF, sino que la revisaron en la página de internet y no la descargaron como archivo. Ya, si ese es el caso, no me la manden. ¿Ya? ¿Por qué es un favor? Porque cuando yo tenga que revisar algunas referencias, no las voy a revisar todas, pero algunas las voy a revisar, obviamente para mí es mucho más fácil ver que viene con la referencia al lado, entonces yo le hago doble clic y listo. Si no, tengo que buscarla yo en internet y me demora un poco más de tiempo. Es solamente eso. No es obligatorio, pero me harían un gran favor. Voy a continuar con el chat. Ya, Martín pregunta, ¿sirve como argumento científico el éxito económico de una empresa alimenticia que ocupa materias primas sintéticas? Mira, Martín, te explico brevemente. Ya. La respuesta es sí, ¿ok?
Lo que sí quiero dejar bien claro una cosa. El cómo argumentar, por ahora no lo voy a evaluar. Voy a simplemente evaluar que ustedes desagreguen un tema en una pregunta general y en preguntas específicas que, si bien es cierto, no van necesariamente en el ensayo, pero sí ustedes van a buscar información con esas preguntas específicas. Y yo simplemente voy a apelar a que ustedes sean capaces de describir las posturas, analizar sus argumentos, en el fondo decir, esta postura A y esta postura B tiene estos argumentos, ¿no es cierto? Que ustedes sepan conectarlo con la información científica para ver si la información científica coincide o no, ¿no es cierto? Y que ustedes hagan su propia opinión. El tema de argumentar ya a nivel personal, ¿no es cierto? Que ustedes hagan una argumentación, por lo tanto que ustedes defiendan una postura, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, o sea, cómo argumentar, eso es parte del debate. Nosotros ahora estamos viendo lógica científica, ahora después vamos a ver argumentación, ¿ya? Entonces te respondo, ¿sirve? Sí, ¿ya? Pero recuerden que el foco de aquí no es tanto argumentar en este momento, sino que es contrastar las opiniones con la información científica y que ustedes, por lo tanto, concluyan, quizá hay una poquito de argumentación, de decir, mira, dado de todo lo que leí, las posturas que analicé, yo que me quedo con esta visión respecto al tema, ¿ya? Esa visión que ustedes tienen respecto al tema, luego vamos a tener que argumentarla lo mejor posible en el marco de un debate, ¿no es cierto? Porque no se puede argumentar, y por eso yo te respondí que sí, no se puede argumentar solo con papers. Eso es súper importante. Ya cuando uno opina, no opina solo con papers. Ya, yo no quiero que ustedes se lleven de este curso la idea de que la única forma de defender o atacar una postura es con estudios científicos. Son súper importantes, sí, pero no son suficientes. Hay temas valóricos detrás, hay temas de falacias argumentales detrás, ¿no es cierto? Hay temas hasta psicológicos persuasivos detrás que vamos a tratar de tocarlos en este curso. ¿Ya? Aquí Arnaldo me pregunta, tengo una postura respecto a una consulta respecto a las posturas. Mi tema es el uso de correcciones físicas en la crianza de niños. He encontrado postura a favor, pero solo bajo ciertos parámetros. ¿Está bien? Ya, mira, Arnaldo, voy a hacerte una respuesta similar a la anterior. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Vamos a ver cuando veamos la parte argumentativa, ¿no es cierto? Y la parte de las falacias, que en última instancia todas las opiniones están basados en supuestos restrictivos. Todos los estudios tienen limitantes, ¿ok? Y por lo tanto, todas las posturas son reduccionistas. ¿Qué me refiero a reduccionistas? ¿Qué es lo que dices tú? Que afirman estar a favor o en contra solo bajo algunos parámetros de la complejidad del problema, nunca de todos. En los temas complejos es imposible por razones humanas que una persona tenga una postura a favor o en contra de algo considerando todos los parámetros. ¿Ok? Entonces, por eso te respondo que sí. Sí, o sea, ¿está bien eso? Sí, está bien, y que en la gran mayoría de los casos pasa eso, de que las personas o los grupos están a favor o en contra solo considerando algunos parámetros. Por lo tanto, toda opinión es imperfecta, me refiero a temas complejos, no a temas simples, ¿ya? En temas complejos, toda opinión es imperfecta, reducida a ciertos parámetros, los estudios tienen limitantes, entonces todo tiene cierto grado de cuestionamiento, ¿ok? Y eso quizás, no sé qué les parece lo que estoy diciendo, porque mucha gente cuando digo esto como que se trauma, piensa que la ciencia concluye definitivamente en todo, y que no hay duda de nada, ¿ya? A veces pasa eso, cuando yo me pregunto, no sé, pues, cuál es la geometría del planeta, ya, es esférica, medio imperfecta pero esférica. Y ahí no hay mucho debate y hay más o menos concluyente. ¿Qué causa la inmunodeficiencia adquirida? Un virus. Ya, eso está más o menos concluyente. Pero los temas que tienen connotaciones morales, ahí la cosa se complica bastante, ¿ya? Aquí Arnaldo me pregunta, no, pero eso ya lo respondí, le da Arnaldo. Kimberly me pregunta que su tema es sobre el progreso económico en el cambio climático, y no estoy tan seguro de que sea un tema controversial. Si no lo es, podría cambiar mi tema a existencia del cambio climático, ya que algunas personas que no creen en él. Ya. Mira, Kimberly,
la tensión entre cambio climático y progreso económico sí es un tema controversial, ¿ya? Lo que sí hay que orientar bien la pregunta. ¿Y por qué te digo que es un tema controversial? Porque te voy a dar un par de datos, y como es la química ambiental es mi especialidad, domino bien ese tema. Mira, el cambio climático tiene una causa, se tiene varias causas, pero la principal causa se llama demanda energética. Ya, o sea, la humanidad tiene una demanda energética creciente, enorme, y desde que empezó la revolución industrial, la demanda energética ha sido gigante, ¿ya? Y hay un dato que aparece en la página Nuestro Mundo en Datos, que se la recomendé, que dice que algo así como el 70% de los gases invernaderos, que son los causantes del calentamiento global, ¿no es cierto? Y por lo tanto el cambio climático, que el 70% de los gases invernaderos que se emiten son debido a demanda energética. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está la tensión con el progreso económico? Que también el progreso económico ha sido a costa de una demanda energética. O sea, el hecho de que los países se hayan enriquecido desde la revolución industrial, el hecho de que haya bajado la pobreza extrema en el mundo, o sea, se le está generando más comida para más gente. El hecho que ustedes sean la generación que mayor expectativa de vida tiene en la historia de la humanidad, el hecho que ustedes son la generación con mayor educación en la historia de este país, el hecho que exista más movilidad social, el hecho que la gente tiene menos años, o sea, muchas enfermedades hemos erradicado, etcétera. Todos estos indicadores de progreso, ¿no es cierto?, ha sido a costo de una mayor demanda energética. Entonces, ¿hay una controversia entre cambio climático y demanda energética? Sí, sí. Y quizás, te voy a ayudar, ¿no es cierto? Una pregunta interesante sería si es posible detener el cambio climático sin detener el progreso. Esa es una pregunta controversial. Algunos dicen que sí, otros dicen que es imposible. ¿Ya? Ahora, la segunda pregunta que tú planteas, Scarlett, perdón, te dije Kimberly, tu segundo nombre. La segunda pregunta que tú planteas, Scarlett, ¿no es cierto?, es que hay personas que son negacionistas del cambio climático. También es una pregunta controversial, ¿ya? Efectivamente hay personas, incluso algunos profesionales, incluso algunos científicos de renombre, son poquitos, sí, pero hay, ¿no es cierto?, que dicen que no es que niegan el cambio climático, niegan que el ser humano es el causante. Ya se dicen, ¿el clima está cambiando? Sí, está cambiando, pero siempre ha cambiado. Que esto lo estamos haciendo nosotros, no. ¿Ya? Y ahí les puedo recomendar, hay un debate bien bueno que te puede servir, Scarlett, si quieres irte por este segundo debate, por este segundo tema. Hay un debate muy bueno en YouTube, donde está el premio Nobel de Química, Mario Molina, que es un químico ambiental, debatiendo con un grupo de 3 científicos que defienden la tesis que mayoritariamente aceptan los científicos, que el cambio climático actual se debe principalmente a razones humanas, de manera energética, versus otros 3 científicos que dicen que no. ¿Ya? Te puede servir para inspirarte, ¿ya? En el sentido de que tú buscas las fuentes, ¿ya? Sí que, si me dan un tiempo lo puedo buscar, pero si ustedes son mejores para buscar que yo, si ustedes quieren buscar, ¿no es cierto?, lo voy a escribir para todos en el caso que a alguien le interese. Mario Molina, cambio climático, debate, y esto se hizo en la Universidad Autónoma de México. Probablemente ustedes lo van a encontrar antes que yo. ¿Ya? Es en un escenario se hizo y hay un moderador. Es bien interesante ese dato. Espero haber respondido a tu pregunta, Scarlett. Ya. ¿Cuáles eran las bases de datos? Me pregunta Valentina. Ya. Repito, las bases de datos son cielo.org, sciencedirect.com, ¿ya? Y el otro es el Google Scholar, que se entra a través de Google, ¿ya? Google Scholar o Google Académico en español, ¿ya? Ponen ahí en Google y le va a aparecer el enlace al Google Scholar. Ya, necesito que las fuentes sean de ahí, o sea, lo que no tienen que hacer, porque a eso apunta este curso también, no me den como referencia un enlace de una página de internet.
salvo que sea nuestro mundo en datos o algún enlace a una base de datos formal, pero una página personal, un enlace a un PDF que no tiene autor, o un enlace a un PDF que tiene un autor, pero nunca ha pasado por el proceso de revisión de pares, que son los PDF que ustedes encuentran en esta base de datos que yo les recomendé. La gran mayoría pasaron por revisión de pares. El link que no pasan necesariamente por revisión de pares es Google Scholar. Por eso a mí no me gusta del todo Google Scholar. Las otras dos sí. ¿Okay? Eso es lo que, claro, fuente tu mamá, o incluso, fíjense, fuente, un científico de renombre. ¿Qué importa que tenga credenciales? Lo importante es si hay estudios de respaldo. O sea, aquí, bueno, vamos a ver más adelante. Decir, esto lo dijo tal persona que es experta, tiene 25 doctorados en el tema, eso no es un argumento de nada. Eso se llama la falacia de la autoridad. Vamos a ver las falacias más adelante. ¿Ya? Creer que endosarle verdad a algo por las credenciales de quien lo dice. ¿Ya? Ustedes no tienen que verificar la revisión de pares, Joaquín, esa es muy buena pregunta. No tienen que verificar la revisión de pares. Si ustedes bajan los artículos, los reviews de esas bases de datos, sobre todo las dos primeras, no pueden estar ahí si no pasaron por revisión de pares. Entonces ustedes no tienen que revisarlo. Javier, todavía ha levantado la mano. Sí, profe, hablando de eso de la falacia ¿Mm? de autoridad, creo que se llama. Sí, sí. Pero cambia si es que son muchos los que dicen lo mismo. Por ejemplo, varios científicos lo dicen. O también cuenta como tal. Mira, ya, muy buena pregunta, mira. Ya, como decíamos, el que una persona tenga miles de credenciales y por lo tanto nosotros utilicemos como argumento lo que dice esa persona por el hecho que tiene credenciales se le llama falacia de autoridad. Ahora, cuando muchas personas, con o sin credenciales, da lo mismo, cuando muchas personas están a favor de una idea y yo utilizo como argumento que el 90% de la gente está a favor de esto, ¿no es cierto? Eso se llama la falacia ad populum. Ya sea ¿y por qué se le llama falacia? Porque no es una inferencia válida decir que por el hecho que la mayoría opine A, entonces A es cierto, no se deduce de eso. ¿Ya? Si fuese así, por ejemplo, debiéramos haber concluido que la Tierra es plana, porque antiguamente la mayoría de la gente creía que la Tierra es plana. ¿Ya? De hecho, muchas cosas que la ciencia ha mostrado que son falsas, son ideas sumamente populares. Por ejemplo, creer que la Tierra es el centro del universo. ¿Ok? Por ejemplo, creer que las enfermedades son un mal funcionamiento del cuerpo, cuando muchas o la mayoría de las enfermedades son contagiosas, son microorganismos. ¿Ya? Por eso se le llama la falacia ad populum. ¿Ya? Ahora, bueno, quizá hoy mismo lo vamos a ver, porque yo en el caso que ustedes no me hacían preguntas, yo igual tengo un material que ver con usted. Vamos a ver qué se entiende por verdad en ciencia, y de ahí van a salir las falacias argumentales. ¿Ya? No sé si respondo a la pregunta. Yo sé que psicológicamente es fuerte que una persona que tiene mucha credibilidad diga algo y uno psicológicamente dice, debe ser cierto, sino cómo lo dice él o ella, si se saben tanto, ¿no es cierto? Para que ustedes se hagan una idea, ahí, y de hecho en el debate que les recomendé, ¿no es cierto? Son científicos top, que algunos que son negacionistas, y dan sus argumentos, ¿ya? Y los argumentos tienden a ser bien convincentes para una persona que no está metida en el tema, ¿ya? Profe, pero por ejemplo, un ejemplo. ¿Sí? Yo que tengo este tema sobre los satélites y los astrónomos y esas cosas, ¿Mm? ¿no se acuerdan? ¿Sí? Yo ¿Sí? encontré una declaración de como que varios países se habían juntado y habían dicho que habían intentado declarar que mirar el cielo sin contaminación lumínica era un derecho como humano. ¿Mm? Ahí contaría, pero el problema es que la declaración no estoy segura si es que es válida, porque, o sea, varios países la apoyan, pero Sí. no hay algo que la valide. Entonces, Mira, ¿también contaría como muy tal? buen ejemplo, mira. Lo que pasa es que, por eso yo les decía, y aquí volvamos al esquema del ensayo, ¿no es cierto? Cuando ustedes explican el contexto del ensayo, ¿no es cierto? Y la pregunta general,
y después te dicen argumentos a favor o argumentos en contra, ¿no es cierto? Claro, ustedes se van a topar con esto, ¿ya? Con que muchos argumentos para la postura A o la postura rival B no son argumentos válidos, pero hay que describirlos para armar con el ensayo. O sea, yo le estoy diciendo a ustedes, filtren los argumentos. Estoy diciendo, describan los argumentos que tienen las personas a favor y en contra, descríbanlos. Como nosotros no hemos visto todavía argumentación científica, cuando veamos argumentación científica, ustedes van a ver qué argumento es válido y cuál no, ¿ya? En esta etapa, yo me conformo con ustedes, describan los argumentos y los analicen, dirán estas personas, por ejemplo, apelan, en el caso tuyo, el argumento del derecho humano, ¿ya? Ahora, en tu conclusión, tú dirás si consideras preponderante ese argumento o no para adherir o rechazar esa postura, ¿ya? Pero hasta ahora son argumentos que, tal como tú me los describes, el hecho que firmen muchas personas, no es una inferencia válida que esas personas tienen la razón. ¿Ya? Y se diga que es fuerte decirlo porque una cosa es cómo argumenta psicológicamente la gente y otra cosa es cómo argumenta lógicamente la gente. Muchas veces la psicología pesa más que la lógica. ¿Ya? Por como tú me lo describes no sería válido, pero te insisto, no busco que tú filtres eso en la parte 1. Tú descríbelo, mira, este grupo apela a un derecho humano, que es este, ¿no es cierto? Y 25.000 personas firmaron esto. ¿Y tengo que considerarlo como argumento? Sí. ¿Válido? Lo vamos a ver más adelante. Te anticipo, no es válido. No es válido lógicamente. O sea, yo igual pensé que podría ser válido porque ellos argumentaban que a través de los años, gracias a que las personas podían mirar el cielo y toda esa cosa, el simple hecho de tú mirar para arriba y saber dónde estás, es algo que es como mirar, no sé, el mar. Es simplemente el poder saber dónde tú estás ubicado, pues, en el universo. Entonces, argumentaban a ese lado. Ya, si Entonces, lo yo por plantean eso así dije, ahora, ¿no es cierto? ya. Con esta información que me estás dando, claro, eso se llama un argumento deductivo. Y si las premisas son ciertas, la conclusión debe ser cierta y ahí el argumento sí sería válido. ¿Ok? Por ejemplo, decir, premisa A, para ubicarte en el mundo debes observar las estrellas. Premisa B, los satélites van a bloquear la visión de las estrellas. Conclusión lógica necesaria, vamos a desorientarnos en el mundo si es que esto pasa. Y consecuencia moral, eso es malo. O sea, ahí tú tienes una lógica argumentativa buena, que si compartimos las premisas iniciales, sería una consecuencia lógica y argumentativa bien hecha. ¿Ya? La pregunta es, ¿compartes las premisas iniciales? ¿Son ciertas? Esa es parte de lo que quizás vemos hoy o la próxima sesión. ¿Cuándo sé que algo es cierto? Pero ahí nos estamos pasando a la segunda parte, argumentación. Ya, gracias, profe. Ya. Así que entiendo lo que ustedes tienen. Tienen una pulsión por evaluar si los argumentos son verdaderos o falsos. ¿Ya? Yo, como este es un ensayo, respecto al tema la verdad es libre, y yo no les voy a pedir a ustedes que concluyan argumentativamente de forma correcta, porque eso lo vamos a ver en el segundo bloque. Me interesa que ustedes concluyan informadamente, nada más que eso, informadamente, que ustedes analizaron las posturas, analizaron los trabajos, y ustedes en base a esa información hacen una conclusión. Luego viene la argumentación correcta, ¿ya? Claro, normalmente la gente que tiene como gusto por la ciencia, como me imagino que ustedes lo tienen para estar un sábado dedicado a esto, ¿no es cierto? Tienen esta parte en la cabeza de que sí, son personas de una pulsión natural a argumentar lógicamente de forma correcta. Si lo quieren hacer en este ensayo, háganlo, digamos, pero lo vamos a exigir en la segunda bloque. ¿Ya? A ver... Camila me pregunta, profe, mi tema va más que nada a la nutrición. ¿Estará bien? Los efectos en la salud que provoca aplicar dietas veganas en bebés y mascotas. Ya, como tema general está bien descrito, ¿no es cierto? Porque efectos a la salud es un concepto súper multifactorial. Por lo tanto, hay que desagregarlo, ¿ok? Porque pueden ser efectos positivos o negativos, pueden ser sobre la inteligencia, sobre el sistema inmune, sobre la densidad ósea, hay muchas
subdivisiones, y por lo tanto, como pregunta general está bien, hay que desagregarla en pregunta específica para buscar información. Y, por ejemplo, lo que tú haces acá, Camila, yo considero que la primera pregunta, ¿en qué se basa la dieta vegana? Está bien, porque obviamente yo antes de ver los efectos tengo que saber en qué se basan las dietas, ¿no es cierto? Entonces es una pregunta específica. Y claramente la respuesta a esa pregunta me va a aportar información de qué es lo que buscar. Por ejemplo, te pongo un caso. Voy a decir algo que me imagino que es mentira, pero para que me entiendan. Ustedes encontraron en un grupo activista, ¿no es cierto?, que ellos definen la dieta vegana como aquella dieta que solo consume vegetales verdes. Entiendo que eso es falso, ¿no es cierto?, pero supongamos que fuese así. Bueno, entonces, si solo consumen vegetales verdes, la pregunta que yo me tendría que hacer es, ¿se pueden alimentar los bebés solo de vegetales verdes? Ahí uno podría irlo como acotando. La pregunta que tú tienes ahí, ¿de qué deben alimentarse los bebés? También es una pregunta necesaria, o sea, en el fondo, ¿de qué deben alimentarse? Entiendo que necesariamente, ¿no es cierto? O sea, ¿qué alimentos son esenciales para los bebés? Esa es una pregunta que hay que responderla y es desagregada, y es pertinente al problema general, porque, por ejemplo, voy a decir algo que una vez lo escuché, no es mi tema, quizás me equivoco, así que si lo toman esto muy en serio, por favor, verifíquenlo, ¿ya? Tengo entendido, porque yo no soy de esa área, que hay una vitamina que es la B12, que es absolutamente esencial no solo para los bebés, sino que para todas las personas, ¿ya? Y hay un cuestionamiento, no sé si está bien fundado o no, de si realmente los alimentos exclusivamente de origen vegetal tienen la cantidad suficiente de vitamina B12, ¿ya? Entonces, si uno responde a la pregunta de qué deben alimentarse los bebés, y aparece, entre otras cosas, de vitamina B12, ¿no es cierto? Y la pregunta anterior dice que las dietas veganas se basan en vegetales verdes, y ustedes encuentran en otro dato que dice, otro estudio científico que dice que los vegetales verdes no tienen niveles detectables de vitamina B12, me imagino yo que ustedes al considerar esa información van a concluir que la dieta vegana no es adecuada, como también si encontraron una información que dijera lo contrario, ¿no es cierto?, que en realidad la lechuga tiene niveles de vitamina B12 súper altos, ustedes concluirían la otra cosa, ¿no es cierto? A eso me refiero. Entonces yo estoy de acuerdo con de qué deben alimentarse los bebés, cuáles son los alimentos o de qué deben alimentarse las mascotas. Aquí te recomendaría que definas la mascota, te refieres a un perro o un gato que me imagino que no son iguales, o sea, acótalo aún más, no solamente pongan mascota en general, ¿ok? ¿Cuáles son los sustitutos para los alimentos de origen animal? Aquí también te recomiendo que definas mejor la palabra sustituto. Por ejemplo, te pongo un caso, para las proteínas, por ejemplo. ¿Cuáles son los sustitutos de las proteínas animales? Ya, que entendamos que la alimentación tiene varias cosas, ¿no es cierto? Proteínas, vitaminas, carbohidratos, fibra, etcétera, ¿no es cierto? Y si es que hay alguno de estos constituyentes que está mayormente presente o exclusivamente presente en alimentos de origen animal, refiérete a ese constituyente, no a todos los sustitutos, porque si no se te va a transformar en un trabajo demasiado amplio, probablemente. ¿Ya? Y la pregunta, ¿se evidencia un debilitamiento físico en quienes la consumen? ¿Te refieres a la dieta vegetariana? Ya, esa pregunta me gusta mucho porque te refieres a una cosa súper concreta, debilitamiento físico, ¿no es cierto? Podría incluso concretarla aún más. ¿Te refieres a fuerza muscular, a capacidad aeróbica, a elasticidad muscular? Porque el debilitamiento tiene hartas dimensiones. Si con la palabra debilitamiento te salen muchos artículos, te recomiendo que lo acotes a un tipo específico de debilitamiento físico. ¿Ok? Aún más. Puede que con esa palabra te dé trabajos interesantes que analizar, pero te doy así como una recomendación en caso que te dé muchas respuestas. ¿Qué procesos de desarrollo suceden entre el nacimiento y los primeros años de vida de bebés? Ya mira, esta pregunta, Camila, lo que me cuesta ver es qué relación tiene con el tema. Porque suponte que te la respondo. ¿Qué proceso de desarrollo ocurre? Entonces yo te digo, mira, ocurre un crecimiento de la masa encefálica, un entrecruzamiento neuronal, un endurecimiento de los huesos. Suponte que te respondo todo eso. ¿Qué tiene que ver con el tema? Ya, ahí te recomiendo que seas un poco más explícita o que reformules la pregunta para que la conecte mejor con la dieta vegana. ¿Ya? ¿Qué es lo que naturalmente comen las mascotas? Ya, esta última pregunta está muy ligada, creo yo,
con la pregunta de cuáles son los alimentos que necesitan las mascotas, ¿ya? Entonces, quizás te recomiendo hacer uno, ¿ya? Porque me imagino que lo que naturalmente como una mascota, si naturalmente, si arrojada en el estado salvaje, debe ser lo que necesita en general, si no, no sobreviviría, ¿cierto? En la naturaleza. Creo, ¿ya? Si entiendo lo que apunto. O sea, casi todas tus preguntas están súper bien. Te recomendaría reformular solamente la de los procesos de desarrollo, ¿ya? Aquí Javiera me pregunta, en la conclusión, ¿es necesario concluir a favor de una de las dos posturas? No, no es necesario. O sea, aquí les voy a dar, pueden haber más, pero yo veo que aquí hay 4 posibilidades. Opción número 1, concluyen a favor de la postura A. Opción número 2, concluyen a favor de la postura B. Opción número 3, ustedes formulan su propia postura, una postura C, que no tiene por qué ser necesariamente A o B, ¿ya? Opción número 4, que es más peligrosa, pero también la aceptaría, ¿no es cierto? Ustedes no pueden concluir nada, pero tendrían que decir por qué. Ya, o sea, ustedes tendrían que decir, mira, analizando esto, no puedo concluir nada. ¿Por qué? Porque los estudios que encontré no consideran estas cosas, y si yo las encontrara, yo ahí podría concluir. Entonces tendrían que decir, no puedo concluir nada, y ¿qué los haría concluir algo que claramente no encontrar? Ahí yo le aceptaría esa conclusión, ¿ya? Porque decir no concluyo nada y quedarse ahí y no argumentar de por qué no pueden concluir, ¿no es cierto? Tengo que yo estar seguro que ustedes hicieron el esfuerzo por concluir, ¿ya? Y que no pudieron, ¿ya? Yo no evalúo buena o mala una conclusión, yo evalúo buena o mala la coherencia de la conclusión con lo que discutieron antes, nada más que eso. Aquí hay libertad de expresión, ¿ya? O sea, por ejemplo, les pongo un caso, si ustedes concluyen, para mi decepción, ¿no es cierto?, que fumar marihuana sí lo van a seguir, sí lo van a hacer, porque supongan que ustedes están decidiendo si van a fumar marihuana o no, y para mi decepción ustedes dicen, concluyo que fumar marihuana es bueno, y lo haría, no sé, yo estaría decepcionado personalmente, pero si es coherente con lo que analizaron, ¿no es cierto?, yo pondría bueno, ¿ya? No voy a hacer así una casa de brujas, ¿ya? Ya. A ver, ya, súper. Ya, estamos. Ok, están todos respondidos. Y aquí Gabriela dice, para mi contextualización, cité una noticia de CNN. Cuenta, para el contexto cuenta, Gabriela, porque tú estás describiendo las posturas y los argumentos, ¿ya? Y si una entrevista en CNN a una persona que defiende una postura, ¿no es cierto?, ahí hay argumentos, súper. ¿Dónde van los estudios científicos? No van en el contexto, los estudios científicos van en el desarrollo. ¿Ok? En el desarrollo van los aportes de la ciencia a los argumentos en disputa, ¿ya? Entonces, en el contexto, que es donde tú describes lo que dice la gente y en base a lo que opina, súper bien de citar CNN, no hay problema. En el desarrollo no. En el desarrollo va qué dice la ciencia. E incluso aunque en CNN entrevisten a un científico, no va esa entrevista en el desarrollo, salvo que el científico diga, mira, hay un estudio del año 2015 de esta persona que concluye esto, y yo te lo estoy diciendo a ti. ¿Qué tendrían que hacer en ese caso? Buscar ese estudio, no creerle al científico porque lo dijo. Búsquenlo. Y pone la palabra 2015, el apellido que citó, las palabras que asemejan al título del estudio, y lo van a encontrar. Y si no lo encuentran, quiere decir que no existe. ¿Ya? Se van a sorprender, mucha gente cita estudios que no existen. Eso es muy común. Cada vez que ustedes escuchen la palabra una prestigiosa universidad, o en Harvard se hizo un estudio que dice algo,
mírenlo con harto escepticismo, ¿ya? Busquen ese estudio a ver si existe. Yo he hecho ese ejercicio varias veces, me he topado con estudios que no existen, me he topado con que la cita existe, pero concluye todo lo contrario de lo que decía la persona, ¿ya? Así que hice no sorprender. Por eso hay que ir a la primera fuente. Aquí Martín me pregunta, entonces, en esta parte del ensayo, ¿es importante ocupar como argumento para cada postura casos específicos o caería en una falacia? En la parte en la parte del contexto, Martín, no hay problema que tú ocupes como argumento para cada postura casos específicos, pero entendamos casos específicos de gente que opina A o B. No sé si te refieres a eso, Martín, ¿ya? O me equivoco, ¿ya? O sea, tomar testimonios anecdóticos, personas individuales, ¿no es cierto? Que dicen, mira, te pongo un caso. Hay un caso que a mí me impactó mucho, de una muchacha que después de vacunarse, no recuerdo contra qué, tuvo una especie de parálisis corporal severa. De hecho, ella luchó mucho por el derecho a la eutanasia, ¿ok? O al suicidio asistido. Y la familia le endosaba mucho esto a la vacuna, porque precisamente se vacunó y después de ese evento, ella empezó a deteriorarse físicamente a un nivel donde su vida se veía claramente con muy baja calidad de vida, muy, muy baja calidad de vida, ¿ya? Uno podría tomar ese caso específico para estar, por ejemplo, o sea, para describir la postura en contra de las vacunas. Uno podría decirlo, ¿ya? No quiere decir que tú estás de acuerdo con eso, quiere decir que, mira, hay personas que opinan en contra, porque han habido casos como el de esta niña, ¿no es cierto?, que después de vacunarse le pasó esto, ¿ya? Ciertamente. Claro, ¿Perdón, Martín? es que me refería a algo así como experimentos, pero en áreas específicas de un área un poco más grande. Por ejemplo, es que en la parte a favor de la intervención animal, no necesariamente dañina, un argumento que ocupan era que el, la temprana fase de destete del ganado, en el arreo y en el tema de los lácteos, hace que sanguíneamente se generen menos células de estrés en los animales cuando son destetados tempranamente y cuando son tratados por humanos tempranamente. Entonces, si ese puro caso del temprano destete de ese área de los lácteos me cuenta como argumento para estar a favor de la intervención humana sobre el animal. Ya, Esa buena era la pregunta, pregunta. mira. Ya, suponte que alguien afirma eso, dice, mira, está demostrado que este tema del destete temprano baja el estrés, etcétera, ¿no es cierto? Ya, esa afirmación, de dónde la sacaste, da lo mismo para el contexto. Si tienes que decir, mira, se dice esto. Ahora, ¿quién lo dice? Ponlo en el contexto. Si lo dice una persona, en una entrevista, o incluso grupos que están a favor de esto, citan este estudio. ¿Ya? Incluso puedes poner un estudio ahí. ¿Ya? Ahora, en el desarrollo, tú no puedes quedarte solo con el argumento, tienes que ver si hay estudios que confirman o refutan eso. No sé si me explico. En el desarrollo, Claro, en la segunda sí. parte del ensayo, tienes que ir a estudios si confirman o refutan eso. ¿Ok? Porque te pongo un caso, pues se podrían dar dos situaciones. Situación 1, hay personas que dicen eso, que el destete temprano favorece la reducción del estrés. Y a lo mejor te vas a buscar un estudio y no encuentras. ¿Ya? Opción número 2, las personas dicen eso. Te vas a encontrar un estudio y sí encuentras. ¿Ok? En cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto?, tú pones el argumento en el contexto y el estudio analizado en el desarrollo. ¿Me explico? Sí, profe. Ya. ¿Ya? Ahora, puede darse el caso de que existen estudios que dicen lo contrario. O no existen estudios, o existen estudios que favorecen esa postura. Por eso, y aquí viene el tema de la verdad, ¿no es cierto? Por eso, finalmente, cuando yo quiero decir si algo es más o menos correcto o falso, yo pondero esto como una balanza. O sea, ¿realmente se están inclinando los argumentos válidos a favor de las posturas, a favor o en contra? Y ahí recién me voy armando como un panorama. ¿Ya? Ya. Profe, lo otro que le iba a preguntar, que lo escribí, pero más fácil preguntárselo hablando, ¿Sí? era
cuál era el límite de años de los estudios, porque me metí en estudios sobre la intervención y física y en los estudios que revisan ese mismo estudio, así como la review, hay algunos de los 80, otros de los 90 y unos de los 2000. Entonces no sabía si los del 80 y 90 los descarto. Miren, en ciencia profesional, las personas que están investigando en la frontera del conocimiento, ya estudios de más de 5 años de antigüedad se tienden a mirar con mucho escepticismo, por ser viejos, desactualizados. Pero es en ciencia profesional. Para opinar, ¿no es cierto? Ahí uno recomienda, más que los estudios más actuales, uno recomienda los mejores estudios, nada más que eso. Y por ejemplo, un review del año 2010, que se podría considerar oxidado, así como viejo para la ciencia profesional, no habiendo estudios más actuales, no habiendo revisiones más actuales, es suficiente para opinar informadamente. ¿Ya? Ahí no exijan el nivel de la ciencia profesional para armarse una opinión. ¿Ya? De hecho, para que ustedes se hagan una idea, muchas cosas que ustedes estudiaron en los libros de ciencia, a lo mejor en el colegio, son cuestiones que tienen 80 años, ¿ya? 50 años. Entonces, ya con que ustedes recurran a estas bases de datos y encuentren revisiones, eso es mucho más actual que lo que circula a nivel de divulgación científica. Mucho más actual. ¿Ok? Entonces no se pongan rangos de tiempo, busquen lo que más responde. Ahora, obviamente que si ustedes tienen 4 documentos que encontraron que aportan a una pregunta, ahí sí quédense con el más actual, ¿ya? Pero si tienen uno solo y es de hace 10 años, 15 años atrás, quédense con ese, ¿ya? Quédense con ese. Me preguntan que si puedo mostrar cómo se copiaba la referencia en Cielo. Ya. Demos un segundo. Voy a abrir la página Cielo y la voy a proyectar. ¿Ya? Ya, a ver, denme un segundo. Espero que esto me funcione, porque a veces hago el ridículo en estas cosas. Ya, supongan que aquí yo tengo una búsqueda en la página 100, ¿ya? Y supongan que me interesa este documento, evaluación cardiovascular en pacientes con leucemia tratados con un protocolo, ¿ya? Yo me meto a la página. ¿Ya? Fíjense lo siguiente, aquí está, bueno, el título del trabajo, ¿no es cierto? Acá aparece, si ustedes quieren descargar el PDF, está acá, déjenme ver si puedo agrandar ahí, está acá, ¿ok? Y si ustedes quieren citar el artículo, aquí dice, ¿cómo citar el artículo? ¿Ya? Ustedes apretan acá. No sé si ustedes están viendo, se me abrió una ventana más pequeña, la están viendo, ¿no? Se me abrió una ventana más pequeña, ¿sí? ¿La están viendo? No la veo. Ya, déjenme entonces alterar esto. ¿Ven esta ventana pequeña que dice formato bibliográfico, cómo citar? ¿O todavía no? Ahora sí. Oh, se fue, parece. Ahí está, esa la están viendo, ¿no es cierto? Ya, fíjense, a la derecha acá, y voy a agrandar un poco más esto. No puedo agrandar más. A la derecha acá, aquí dice exportar. ¿Ya? Aquí ustedes pueden exportar, por ejemplo, la referencia, si ustedes están trabajando con el Note, que también sirve para el otro que les recomendé, que era el Mendeley, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes no tienen un gestor de referencia, ustedes pueden literalmente copiar y pegar. O sea, aquí está para copiar y pegar la referencia. Con que copien hasta ahí es suficiente. Copian y pegan, ¿ya? Si ustedes quieren exportarlo como un documento citable, ¿no es cierto? Yo aquí lo voy a exportar, ¿no es cierto? A EndNote, y aquí voy a compartir mi pantalla completa, ¿ya? Ahí está. Yo, por ejemplo, lo voy a exportar a EndNote, ustedes lo pueden exportar al gestor de referencias que tengan, yo ocupo EndNote. Y aquí aprieto exportar, aquí me lo descargó acá abajo, entonces yo le hago clic solamente,
Y fíjense que aquí me dejó descargada la referencia de Hernández. Entonces, ya que la tengo descargada esa referencia en mi gestor de referencias, y me voy al ensayo, ¿ok? Y supongamos que lo quiero citar acá, entonces, ¿qué es lo que hago? Dado que yo tengo instalado un gestor de referencia en Node, y aquí tengo una lengüeta que se llama Node, no sé si lo alcanzan a ver ahí en el Word, en Node, yo pongo insertar la cita. ¿De quién? De Hernández. Ya la descargué. Aquí está. Justo la que descargué. Le hago doble clic y me la insertó acá como número 2, ¿no es cierto? Aquí está la referencia 2, Hernández. Maravilloso. Profe, No hice nada, más que unos clics. profe, ¿Sí? ¿puede repetir en dónde entró Sí. a cielo, por favor? Ya, vamos por parte, miren. Acá. Ya, esta es la página de Cielo, entonces vamos por parte. Es cielo.org. ¿Ya? Ahí aprieta. Cielo.org. No sé si ven ahí. Y se abre esta búsqueda. Este motor de búsqueda. Es como un Google. ¿Ya? Aquí ustedes ponen las palabras clave. Recuerden que Cielo tiene la ventaja que hay muchos trabajos en español. De hecho, la mayoría son en español. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, investigar dieta vegana, ¿no es cierto? Salud y revisión, ¿ok? Yo pondría esas palabras. No sé si me va a dar una búsqueda buena, pero veamos. Hay que probar, ¿ya? No me dio ni una cuestión. Ya. Voy a poner dieta vegana. Ahí está, ¿no es cierto? Y entonces, supongan que a mí me interesa este estudio, encefalopatía grave y deficiencia de vitamina 12. Ya está justo la vitamina que le estaba mencionando, ¿se acuerdan? Entonces, supongan que a mí me interesa este estudio. Entonces yo hago clic aquí solamente, hago clic. ¿Están viendo acá que me sale el título de la revista y todo eso, ¿no es cierto? Nutrición hospitalaria, ya. Sí, Entonces, profe. claro, si ustedes quieren bajar el artículo, aquí está bajar el PDF, aquí, español, y si ustedes quieren citarlo, aquí dice cómo citarlo. ¿Ok? Entonces ustedes apretan aquí cómo citarlo, repito, y se abre una ventana pequeña, déjenme proyectarla. Se abre esta ventana, ¿ok? Y aquí ustedes pueden copiar y pegar la referencia, porque aquí está. Entonces ustedes simplemente copiar este párrafo y lo pegan en su Word. Si es que ustedes no quieren trabajar con gestores de referencia, o si ustedes quieren trabajar con gestores de referencia, aquí descargan el archivo. ¿Ok? Es muy simple. Les recomiendo, sobre todo ustedes que son jóvenes y son más hábiles para esto y aprenden más rápido, les recomiendo que aprendan a utilizar gestores de referencia. Les va a servir en toda su carrera universitaria. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y si usamos Mendeley, ¿cómo lo deberíamos exportar? Porque hay varias opciones. Sí, hay varias opciones. Mira, tengo entendido que el formato de EndNote es compatible con Mendeley. Tengo entendido. Pueden probarlo. ¿Ya? Si no, prueben el formato de Reference Manager. ¿Ya? Que también es otro gestor de referencia, pero yo, hasta lo último que sube, porque no ocupo Mendeley, es que el Mendeley tiene como que abarca varios formatos, el propio Mendeley y otros más de los gestores más populares. ¿Ya? Así que hagan la prueba. Si no le funcionara ninguno, ya quiere decir que esta página no tiene consideración con Mendeley y sería decepcionante porque el Mendeley es el gestor de referencia más famoso del mundo. Valentina, Profe, todavía muchas le han gracias. dado la mano. Sí, me surgió una duda. Lo que pasa ¿Sí? es que no sé si está correcto poner mi opinión en la contextualización, porque estaba escribiendo y se me salió no creo que sea así, entonces no sé si eso se puede hacer. Mira, tu opinión, por favor, trata, porque tampoco es una imposición, ¿no es cierto? Trata espérate, voy a ir aquí al escritor del ensayo. Trata que tu opinión esté acá, en conclusiones, ¿ya? Y ahí tú tienes todo el derecho a decir, dudo esto.
¿ya? Yo no estoy Ya. evaluando la inferencia lógicamente correcta en esta parte. En la segunda parte sí voy a evaluarlo, ¿ya? Tú puedes decir, mira, tú puedes decir, yo leí esto, pero en realidad no me convence. Sería bueno decir Ya, por qué no te convence. No me convence porque en realidad, no sé, considero que es un solo estudio, considero que son pocas muestras, o en realidad no me convence porque yo tengo una vivencia personal que dice lo contrario. También es válido en este trabajo, ¿ya? Ya, entonces me lo guardo. Claro, Y lo otra guardas, cosa, no lo guardas, lo cambias para conclusión, ¿ya? para Porque más abajo. recuerda que en el contexto no va tu opinión, va la descripción de las opiniones de las posturas, nada más que eso. ¿Ya? Ah, Tú, ya, entonces ahí tengo que tú no escribir las dos enjuicias cosas. ahí, tú no haces un juicio, Ya, ya, ¿ya? ya, ya. Entonces, es muy Otra cosa que importante le la iba a pregunta de preguntar. Valentina, ¿ya? Yo repito, muy importante la pregunta de Valentina. En el contexto va la descripción del problema y las posturas. Y los argumentos. Hasta ahí ustedes no tienen que decir si el argumento es bueno o malo. No, ustedes lo describen y lo analizan. Dice, analizar lo que no quiere decir evaluarlo, analizarlo quiere decir separar los argumentos que ustedes encontraron, nada más. Separarlos, porque son varios, pueden ser varios. ¿Ya? En el desarrollo va el análisis de qué dice la ciencia respecto a los argumentos anteriores. La ciencia en este trabajo coincide, en este trabajo no coincide, en este trabajo está a favor de esto otro. En la conclusión va su opinión. Muy importante. Valentina, ¿tú tienes la mano levantada? ¿Se te quedó levantada o tienes otra pregunta? Sí, tenía otra pregunta. Sí, dale. Con el título, ¿qué me puedo decir si está bien? Porque ya, no sé si se acuerda, yo voy a hacerlo sobre la libertad de expresión, en qué momento deja de ser libertad. Uh-huh. Ya, entonces en el título quería poner cuando la libertad de expresión ya no es libertaria. Mira, el título, yo no voy a evaluar el título, pero encuentro súper interesante tu título, honestamente. Porque tú le Ah, ya. endosas una filosofía política. El libertarianismo, yo me declaro libertario, entre comillas. El libertarianismo es una filosofía política. Así que me gustó tu título, pero no voy a evaluar por el título, no es que te voy a poner punto extra, ¿no? Ah, ya. Chao. Una décima. Ya. Eso, por favor, más dudas, consultas, comentarios, porque estoy leyendo aquí en el chat. Aquí me preguntan si puedo hacer una contextualización en la parte del área de las ciencias sociales. Sí, de hecho todos estos temas tienen una connotación natural y social. Los temas controversiales normalmente son controversiales para la gente, entonces tiene una arista social súper fuerte, así que no solamente lo puedes hacer, Arnaldo, sino que les recomiendo que lo hagan. ¿Ya? Háganlo, por favor. ¿Ya? Y aquí Darila me dice que en sí no es una entrevista, era como la trayectoria que tiene Chile con la legalización del aborto. Claro, si hay una persona, por ejemplo, si tu tema es el aborto, y hay una persona en una entrevista que hace un relato histórico, ¿no es cierto?, de los intentos por legalizar o despenalizar el aborto, esa persona va a dar varios datos, ¿ok? Ustedes pueden tomar esa entrevista como parte del contexto, de decir, mira, aquí hay una persona que en su relato describe esto y lo toma como un argumento a favor o en contra. Ese sería el contexto. No quiere decir que ese relato es evidencia de algo, ¿ya? Habría que ver si ese relato se condice con los estudios, ¿ya? Por ejemplo, les pongo un invento. Quizás en el relato va a decir cosas como esta, va a decir, mira, los primeros registros de aborto en Chile datan del año 1905, por un invento, ¿ya? Ya para el año 1980 se describían aproximadamente 300 mujeres muertas en el año 1982 por abortos clandestinos. Supongan que tiene ese relato. ¿Ya? Por lo tanto, yo estoy a favor de la legalización o despenalización del aborto por cuanto hay que evitar estas muertes. ¿Ya? Esa es una opinión. ¿Basada en datos? Sí, pero es una opinión. ¿Ya?
Habría que ver si es que la evidencia científica dice algo respecto de la mortalidad de los abortos clandestinos versus los abortos legales. Si dice algo. ¿Se fija la diferencia? Los estudios científicos van a ir en la parte 2. Puede que coincidan con el relato, como pueden que no. Creo haber respondido todo, pero si me falta alguien, me lo dicen por favor. A ver, aquí, Antonella. Ah, ya, aquí está lo que plantea Antonella y Daniela se me pasó, perdón. Ya, vamos a ir a Danae, perdón. Danae y Antonella. Danae dice, yo tengo la contextualización escrita, pero no estoy segura que esté bien. Quería consultar si usted podría revisarla si la envía por correo. Sí, esa es la idea. La idea es, aprovechen los correos, yo los retroalimento y les digo ya, y de hecho todas las personas que me han mandado correo, creo que les he respondido a todos. Si hay alguien que no lo responde, le insisto, me insisten con el correo, se me pasan a eso. ¿Ya? Yo ahí les puedo decir, mira, está bien, orienta esto de esta mejor forma. No les voy a decir que escribir, les voy a orientar, decir, mira, esto mejóralo, ándate por este otro lado, ¿no es cierto? Esas son recomendaciones, ¿ya? Así que por favor háganlo. Aquí Antonella dice... Profe, es que ¿sí? No, como nada, ya era como una plana la contextualización, no sabía si enviársela o no porque sentía que era como mucha patudez. No, o sea, ¿qué sería patudez? Así, que ustedes me dijeran, ¿qué nota tengo con esta plana? Así, no, eso yo no les voy a decir, digamos, ya, porque así como que están viendo si es que la nota está bien para dejarlo así o no. Ya. No, si ustedes me preguntan, estoy bien orientado, orientada, ¿no es cierto? En tu caso, estoy bien orientada, eso es lo que ustedes quieren en el contexto, ¿no es cierto? Y yo te voy a decir, mira, sí está bien, o mira, está bien, pero en estos aspectos yo creo que llévalo a desarrollo, no a contexto, ¿ya? Y esas son Bien. recomendaciones, ¿ya? Yo no les voy a decir, tienes un 7 ahora, déjalo así, eso sería un poco deshonesto de mi parte, pero así que no es patudez, para nada. ¿Ya? Gracias. Antonella me describe acá que el tema del uso de animales para testeo. Y mi pregunta es, ¿el uso de animales para testeo en la industria médica es justificable? Ya, como pregunta general la encuentro buena porque la palabra justificable es multidimensional, ¿no es cierto? Entonces como pregunta general está bien, ¿ya? Ahora, eso si debieras hacerla más amplia o más específica, va a depender de qué tanto la desagregas. Yo entiendo que tú tienes aquí una desagregación, ¿no es cierto? Porque tú dices, ¿cuáles son las motivaciones para el uso de animales para el testeo? Ya, en el fondo, ¿para qué voy a utilizar un verbo que es feo, pero no se me ocurre otro, ¿para qué se utilizan los animales en lo que es testeo? Entiendo que esa pregunta es una pregunta específica, está bien hecha y es descriptiva, porque tú quieres saber para qué se utilizan los animales en el testeo. Puede ser para probar fármacos contra el cáncer, puede ser para uso cosmético, puede ser para probar vacunas. Eso hay que saberlo. Porque obviamente, y encuentro que es buena la pregunta, obviamente que parte de la justificación a favor o en contra tiene que ver en para qué se utilizan los animales en el testeo, para qué cosas. ¿Ya? Porque me imagino yo que no es lo mismo que los animales se utilizan solamente para probar cosméticos, que uno lo podría considerar, yo personalmente lo podría considerar como algo demasiado banal como para justificar un sufrimiento animal, ¿cierto? Versus que sabes que los animales se utilizan para probar medicamentos contra el cáncer, para salvar vidas humanas. Ahí quizás uno podría entrar en un debate un poquito más complejo y rico, ¿no es cierto?, de si está justificado el sufrimiento animal para salvar vidas humanas. ¿Ya? Ustedes pueden seguir pensando que sí o que no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que aporta esa pregunta. ¿Ya? ¿De dónde proviene la experimentación? Ya, cuando dices de dónde proviene, Antonella, ¿te refieres de dónde proviene así como geográficamente o empresarialmente? Por ejemplo, así como que ¿quiénes son los grupos económicos que se benefician de la experimentación con animales? ¿Esa es como tu pregunta? Porque el de dónde Lo que proviene... yo, Sí, dale. no, como el origen de, o sea, como de dónde partió, no geográficamente, sino que como, no sé, para resolver alguna enfermedad o cosas así, como ese contexto más histórico. Ah, ya, así como... ya entiendo.
¿Por qué comenzó la experimentación con animales? O sea, ¿cuál es la causa de la experimentación con animales que tiene una respuesta histórica, ¿no es cierto? Claro, yo la encuentro interesante porque en el fondo la respuesta a esa pregunta a ti te va a poder quizás aportar información de su justificación, porque te pongo un caso, voy a hacer nuevamente ciencia ficción, porque tú lo vas a averiguar esto. No es lo mismo que la historia diga, mira, ¿sabes qué? Antes del testeo con animales, esto se testeaba con insectos, suponga, ¿ya? El problema estaba que históricamente los medicamentos que se probaban en insectos y funcionaban, después, cuando se probaban con humanos no funcionaban, o incluso los humanos morían. Entonces los insectos no eran un buen modelo. Y hubo que recurrir a modelos más cercanos evolutivamente al ser humano, y eso sí dieron un anticipo si estas cosas iban a funcionar o no. Claro, si ese fuese el contexto histórico, ¿no es cierto? No es lo mismo que si el contexto histórico dijera lo contrario. O sea, que el contexto histórico dijera, mira, el tema de los animales en realidad es por un tema de precio. Ya, antiguamente se probaban con células, pero generar cultivos celulares era mucho más caro que comprar animales, y por lo tanto se empezó a probar por animales por tema económico. Si el contexto histórico dice esto otro, me imagino yo que el juicio de valor es distinto. ¿Ya? Así que es súper buena pregunta. Después dice, ¿qué daños se causan durante las pruebas animales? Obviamente que eso es absolutamente indispensable saber, ¿no es cierto? Porque parte de la justificación a favor o en contra tiene que ver con cuáles son los efectos sobre los animales. Los animales sufren, los animales tienen daños reversibles, daños irreversibles, mueren o no mueren en los testeos, ¿no es cierto? Y que hay que saber eso. Y obviamente que va a pesar en el juicio, ¿ya? ¿Qué alternativas existen? Excelente pregunta, y ahí tú te vas a encontrar con varias, ¿no es cierto? ¿Qué implicancias éticas conlleva el uso de animales? Ya, lo importante de esto, Antonella, es que algunas preguntas que tú te estás haciendo las vas a encontrar en la base de datos que dijimos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué efectos generan en los animales? ¿Ya? Hay otras preguntas que son de carácter más como técnico, y probablemente tú las vas a encontrar fuera de estas bases de datos, porque no son estudios, son descripciones de cosas. Por ejemplo, cuando tú te preguntas, ¿qué alternativas existen para el testeo de animales? No sé si vas a encontrar esto en trabajos de review, ¿ya? A lo mejor sí, pero es probable que lo encuentres con información incluso más básica. A lo mejor lo vas a encontrar en Google Scholar y te va a dar como referencia un libro que se va a llamar testeo de fármacos, no sé, cosas por el estilo, ¿ya? Porque a lo mejor la respuesta a eso es tan ancestral que no va a salir en paper actuales. Que normalmente estas bases de datos tienen paper así como de la época de los 90 en adelante, que es cuando se creó el formato electrónico. ¿Ya? Aquí Valentina me pregunta si hay que poner las dos posturas en el ensayo, la que está a favor o en contra. Creo que respondí esto, pero lo voy a volver a responder. Sí, hay que poner las posturas del ensayo, ¿ya? Generalmente las posturas son dos. En temas muy complejos puede que existan 4 posturas, ¿ya? Si son demasiadas las posturas en un tema, ¿ok? Si son demasiadas, yo ahí les recomiendo que para hacer el ensayo abordable y que no les quede una cuestión enorme, ¿no es cierto? Les recomiendo que se centren entonces en las más populares, ¿ya? Supongan que ustedes dicen, mira, respecto a este tema hay 4 posturas, pero en este ensayo yo voy a describir estas 2 que son las que, en base a lo que he averiguado, son las que tienen más adherentes. Listo. ¿Ya? Así acotan un poco el ensayo. ¿Ya? Esa es una recomendación. Y Martín me pregunta, ¿cuándo es la entrega? Buena pregunta. Ya. La entrega es el próximo sábado, así está calendarizado y les voy a mostrarlo acá. Se me perdió, espera, déme un segundo. Creo que está. Voy a parar de compartir y... Acá, fíjense. En el programa, ahí está. Estamos en la fecha 14, ¿no es cierto? Ensayo 2. O sea, en la segunda sesión el acompañamiento para los ensayos, y la entrega es el sábado 21, ¿ya? Si por cualquier motivo
algunos de ustedes se atrasan, ¿no es cierto? Y me dice, pucha, ¿puedo entregarlo el 23, el 25, hasta el 28? Ya, yo le voy a decir que sí, ¿ya? Le voy a decir que sí. Pero, ¿por qué no más allá del 28? Porque quiero que tengan suficientes semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para preparar el debate. Y entonces la idea es que no se junte mucho con el debate. Por eso yo pongo un límite, ¿ya? Y el debate hay que prepararlo un poco también, ¿ya? Vamos a hacer al menos 3 sesiones de debate. Ya, ahora sí creo que respondí todo. Creo que respondí todo. Si hay alguien que me hizo una pregunta y no se la respondí, por favor, me lo dice para verlo inmediatamente, ¿ya? ¿No? Ok. Profe, ¿Sí? ¿le puse por aquí la pregunta, si no hay problema? Sí, dale, dale. Pero aparte del informe, es una duda que me surgió ahora. Algo de que recordaba al principio de año, recuerdo que este está como asociado de alguna manera con la siguiente clase, ¿no? La de estrategia discursiva, si no me equivoco, ¿sí se llama? Claro, o sea, vamos a tener en las próximas sesiones 2 cosas que vamos a ver. Miren. Vamos a ver alfabetización científica que tiene que ver con el tema de opinar informadamente, actuar en el mundo, ¿no es cierto? Vamos a ver el tema de la explicación y la predicción científica, que eso tiene que ver con las lógicas argumentativas. Vamos a ver las falacias argumentativas, o sea, que en el fondo, de qué forma no se justifican bien las cosas, ¿ok? Y aquí vamos a empezar con controversia, razonamiento y oratoria y debate, que ahí viene el tema de la lógica discursiva, ¿ya? Que, claro, pasa muchas veces, y aquí se les va a pasar una cosa que es como se llama conflicto cognitivo, que muchas veces para persuadir a una persona, porque en el debate uno trata de persuadir, ¿no es cierto? De convencer a los demás que yo tengo la razón, ¿no es cierto? Muchas veces pasa que con el intento de persuadir, a veces uno incurre necesariamente en falacias. Ahí ustedes van a decir, ¿cómo me enseñaron falacias? Y ahora me están diciendo que tengo que recurrir a falacias para convencer a los demás. Ya, eso hay que reconocer que los seres humanos somos así. Ya, el lenguaje normalmente se utiliza para aplacar ciertas cuestiones lógicas. ¿Ya? Es como, les pongo un ejemplo, es como cuando yo les dijera, supongo que les tengo que dar una pésima noticia, ¿ya? Te digo, José, chuta, José me llegó su examen médico y José tiene una apendicitis avanzada. ¿Ya? ¿Cuál es su signo? No, tú que tienes un diagnóstico médico que no es mortal, no te estoy matando, pero en realidad es preocupante, ¿ya? Entonces, lo lógicamente coherente es decirte, la apendicitis es peligrosa. José tienes apendicitis, conclusión, José estás en peligro. ¿Ya? Eso sería como lo lógicamente coherente, pero para ti psicológicamente sería súper fuerte. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que persuadirte que vayas al médico, pero no muy asustado, porque si vas descolocado psicológicamente, capaz que no quieras ir y te echas a morir. Entonces te digo, oye José, mira, sí, mira, me llegó el diagnóstico médico, y sí, me dijo que tú tienes un problema, pero mira, me dijo que igual si tú vas al quirófano, las chances de mejorarte de alta, así que mira, vamos nomás, si no pasa nada. Un amigo mío la semana pasada le dio lo mismo y se mejoró en 3 días. ¿Ya? Decir que a un amigo mío le pasó lo mismo, que puede ser hasta mentira, ¿no es cierto? Para calmarte, ¿ya? Y que se mejoró en 3 días, aunque fuese verdad, no un argumento de nada. O sea, si por ejemplo la ciencia dice que el 90% de la gente que le da una apendicitis fulminante muere, ¿no? En realidad la frase que te estoy diciendo, mi amigo se mejoró, es lógicamente inconsistente, pero te estoy persuadiendo a ti de que no es tan grave, lo cual es falso, y anda al médico con confianza. ¿Te fijas? Entonces los debates son más o menos así. ¿Ya? Ahora, si no te deseo el bien, ¿no es cierto? Te diría, ya, escribe tu testamento, José, lo lamento. O sea, nadie hace eso.
Y aquí Martín escribió, aquí no te mi área de trabajo, dice Martín, intervención debido a una forzada pertenencia humana por sobre los animales. Pregunta, ¿podemos desarrollarnos materialmente como seres humanos sin intervenir en ningún aspecto al resto de los animales? Esa pregunta es bien multifactorial y me gusta porque tú hablas de desarrollarnos, y desarrollarnos es tan multifactorial que te da la opción de escribir varias preguntas asociadas al desarrollo, ¿ya? Entonces, como pregunta general está bien. Aquí tú lo pones como un objetivo, ya no voy a ir en contra de que tú plantees objetivos, súper. Si te ordena tu forma de redactar, excelente. Objetivo, soluciones a la alimentación y supervivencia sin intervenir ninguna especie animal. Ya, entonces, fíjate, tú aquí ya en tu redacción de objetivo estás desagregando el concepto de desarrollo. Para ti desarrollo es sobrevivir y alimentarnos. Ahora, obviamente que tú la acotas a esas dos dimensiones, porque si uno pusiera todas las dimensiones de desarrollo, esta cuestión sería inabordable, muy amplio, ¿no es cierto? Entonces es una estrategia muy buena reducirlo a dos dimensiones. O sea, supervivencia, me imagino que Claro. no morir, ¿no es cierto? Y Sí, comer. esa parte de objetivo es como para la parte de sí, una posible tesis, como de mi opinión, para no tener que hacer tan... Claro. Mira, entonces, si es para ordenar tu opinión, ese objetivo te va a servir para la conclusión, ¿ya? Porque entiendo entonces que tú luego de revisar toda la literatura, tus dimensiones más importantes para concluir van a ser comida y sobrevivencia. ¿Ok? No sé si te interpreto bien. Sí. Y aquí las preguntas específicas, ¿no es cierto? ¿Hay manera de realizar pruebas en fármacos, cosméticos, experimentos sin involucrar animales en ellas, ¿no es cierto? Claro, ahí tú lo estás desagregando, ¿no es cierto? Porque tú reconoces que parte de sobrevivir tiene que ver con los fármacos salvan vidas, ¿ya? En el tema de los cosméticos no lo encuentro, salvo que tú justifiques de otra forma, ¿cuál es la relación de cosméticos con sobrevivir o comer? No le encuentro relación todavía, porque para mí el cosmético es como estético, ¿ya? No es de alimento ni sobrevivencia, ¿ya? Entonces, te recomiendo, para ser coherente con lo que tienes arriba, ¿no es cierto?, que saques el cosmético de acá y dejas solamente fármacos, como recomendación, ¿ya? ¿Podemos vivir de manera regular sin alimentarnos en base a animales? Ya, aquí tú estás siendo coherente con lo de arriba, o sea, ya que para ti desarrollo es comer y sobrevivir, obviamente que hay que hacerse una pregunta específica respecto a si podemos comer o vivir sin comer animales, ¿ya? ¿Qué estudios responden esto? Ya, esa es una pregunta más metodológica y no tienes que responderla, sino que los estudios que responden eso o no lo responden, ¿no es cierto?, lo vas a ir a buscar en las bases de datos, ¿ya? ¿Cómo se sustentaría económicamente un cambio tanto en la alimentación de toda la población como en la ocupación laboral de un amplio sector ligado a la intervención animal, ya sea la ganadería? Ya, entonces tú estás preguntando cuál es el efecto sobre la economía que depende de esta como cadena de abastecimiento de comida animal, si no entiendo bien, ¿ya? Interesante, porque más que mal hay una industria asociada a esto. ¿Ya? Y realmente, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿O se puede reemplazar o se puede llevar a otra economía? Es importante. Pista, Martín. La página Nuestro Mundo en Datos tiene datos específicos de cuántas hectáreas necesitas para producir 1 kilo de carne, cuántas hectáreas necesitas para producir ¿cuántas hectáreas necesitas para producir 1000 calorías a través de carne? ¿Cuántas hectáreas necesitas para producir 1000 calorías a través de huevos? A través de queso, a través de vegetales, te vas a llevar una sorpresa, ¿ya? Sí, he visto ese estudio. Lo tengo abierto, de hecho, acá al lado. Excelente. ¿A qué consecuencias estamos llegando al intervenir los animales? Ya, eso con consecuencias, ¿a qué te refieres? Acá ahí lo veo un poco difuso. Consecuencias para la salud nuestra. Como consecuencia como fisiológica y ecológica. En Ya, esa entonces área. te recomiendo que lo desagregues así. ¿Ya? ¿Qué consecuencias ecológicas tiene, por ejemplo, intervenir animales en el sentido de la ganadería, por ejemplo, para comer? ¿Ya? Y esa base de datos te da unas respuestas increíbles. Yo ayer en otro curso estuve discutiendo esto, ¿ya? En un curso que tengo yo de ciencia ambiental. Y un curso de posgrado, de magíster, para que ustedes vean que ustedes están trabajando temas de bien avanzados.
Y está todo así, con los ojos así, no podían creer la evidencia, impresionante. ¿Ya? En caso de que sea posible la alimentación sintética a corto o medio plazo, ¿todos podrían alimentarse sin intervenir sobre los animales? Ya, esa pregunta es súper pertinente, ¿no es cierto? Ahora, con alimentación sintética, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a la carne artificial o te refieres a alimentación no animal? Ahí me pierdo un poco. A alimentación no animal. Alimentación, entonces para ti la sintética sería la no animal. Claro, así como en base a suero. O, claro, en general me refiero a en base a, como a claro, a sustitutos sustitutos. artificiales de comida animal. ¿A eso te refieres? Sí, sí, eso. Ya, esa pregunta es súper de vanguardia. Efectivamente, no sé si ustedes saben, hoy en día se está tratando de, no estamos hablando de alimentación vegana, no, estamos hablando de sustitutos de comida animal, y por ejemplo, lo que están haciendo ahora, están haciendo carne, quizás la palabra artificial no es correcta, están haciendo carne de laboratorio. ¿A qué me refiero? Para evitar la matanza animal, porque estamos claro que los animales hay que matarlos para comerlos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que están haciendo? Están tomando cultivos celulares, por ejemplo, un cultivo celular de una fibra de un bistec, ¿no es cierto? Y la están haciendo crecer en el laboratorio. Y ya han creado hamburguesas de laboratorio. O sea, en el fondo se genera carne sin matar animales. ¿Ya? Todavía es tremendamente caro. O sea, producir una hamburguesa de laboratorio creo que vale como 1000 veces mediante la vía tradicional. Pero están apuntando como a, ojalá, optimizar el proceso de forma que podamos comer carne. Yo sé que podemos tener críticas a lo saludable, eso, ¿no es cierto? Pero supongamos que hay gente que no puede estar sin comer carne, psicológicamente hablando, podrían hacerlo a través de estos cultivos, ¿no es cierto? Y se evitaría la matanza animal. Claro, las otras son algunos preparados sintéticos que simulan o que se aproximan al sabor o a la nutrición de la carne. ¿No? Hay varias opciones. ¿Ya? Así que súper bien si es que te vas a por esa línea. ¿Ya? Excelente, excelente. ¿Ya? Bien, pues. Hoy se nos pasó el tiempo volando. A mí al menos. ¿Ya? Bueno, estamos en la hora, porque ya se están aproximando las 12:15. Entonces, recomendación general. Por favor, acoten el trabajo. Ya, yo no quiero algo extenso, no quiero que se desvivan y que les salga sangre por los ojos haciendo esto, ¿no? Quiero que hagan algo acotado, pero en base a lo que averiguan, que sea algo coherente e informal, nada más que eso, ¿ya? Y recuerden las 3 partes del ensayo: el contexto, describir las posturas, ¿no es cierto? Y desagregar sus argumentos, ¿ok? Postura a favor en contra, la a favor tiene estos argumentos, la en contra tiene estos argumentos. Listo, no es más que eso. Acto número 2, ¿no es cierto? Que es el desarrollo, buscar los papers que se puedan conectar con esos argumentos para ver si los corroboran o los refutan, ¿ok? Y simplemente describir, ¿no es cierto?, qué dicen los papers y si coincide o no con las opiniones, ¿no es cierto? Siempre salvaguardando que los papers pertenezcan a las bases de datos, si son papers que acabamos de escribir, o en su defecto, si no son papers, sino que son bases de datos, como la página de Nuestro Mundo en Datos, o una página de la ONU, o de un ministerio de salud, ¿no es cierto? O sea, referencias formales, de eso estamos hablando, formales, ¿ok? Eso sí tienen que salvaguardar, no puede ser cualquier documento, ¿ok? Y el acto 3 es, luego de haber hecho ese trabajo, y luego de tener muy claro cuáles son las posturas y sus argumentos, qué tanto favorece o desfavorece la ciencia de esos argumentos, ustedes concluyen. ¿Ya? Y ustedes dicen, bueno, yo después de haber hecho todo este trabajo, mi conclusión es esta por estas razones. ¿Ya? No tienen por qué hacer conclusiones con una lógica argumentativa perfecta, porque la lógica argumentativa la vamos a ver en el segundo bloque. ¿Ya? Sí, dale nomás, los que tengan que retirarse pueden retirarse si ya estamos en la hora. ¿Ya? Palabras máximas no hay, yo no pongo tope máximo. Si ustedes se van a pasar de lo recomendado,
es a costa de su tiempo. Ya, yo no les voy a poner mejor nota por eso. ¿Okay? Al revés, les recomiendo que traten de ponerse ustedes un tope de palabras máximas y ahí les tengo una sugerencia. Yo creo que con esa extensión temporal, o sea, perdón, esa extensión espacial de Word, que son, creo el formato son 5 páginas los que les propongo, es más que suficiente. Es más que suficiente. ¿Ya? Yo no estoy esperando que ustedes hagan un ensayo que abarque toda la complejidad de un tema, no. Que abarque algunos aspectos de la complejidad del tema, nada más. ¿Ya? Si ustedes quisieran hacer algo que abarque toda la complejidad de un tema, tendría que darles como un año de trabajo. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ya. Bueno, muchachos, muchachas, cuídense, que estén bien. Si bien es cierto, están en fase 4 en muchas ciudades, recuerden que hay una variable delta dando vuelta por ahí, así que una variable delta del virus, así que si es que pueden, traten de reducir sus salidas y sus contactos sociales. Yo sé que es difícil le da a usted, pero traten, ¿ya? Porque hay una variable delta que es bien recomplica, y no sé si todos ustedes ya tienen las 2 dosis, yo tengo entendido que no todos ustedes la tienen. ¿Ya? Bien, que estén bien y cuídense. Saludos. Chao, chao. Chao, profe, Chao, cuídese. profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe.